Civil War es una obra maestra que desafía las expectativas y explora las profundidades de la psique humana. Dirigida por Alex Garland, conocido por Ex Machina y Aniquilación. Esta película cautiva y cuestiona la realidad, siguiendo a 4 reporteros de guerra: Lee, Joel, Jesse y Sammy. La trama los lleva a Washington, D.C. para entrevistar al presidente antes de un inminente asalto rebelde a la Casa Blanca. Lo que comienza con un road movie convencional se convierte en una experiencia inolvidable. Garland creó una atmósfera de tensión y miedo genuino, con una cinematografía impecable que muestra los horrores de la guerra de manera visceral y desgarradora. La banda sonora, magistralmente introducida, aumenta la sensación de peligro. Al final, queda claro que hemos sido testigos de algo excepcional. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. En medio de una guerra civil desgarradora en Estados Unidos, la fotógrafa de guerra experimentada Lee Smith observa con inquietud cómo la nación se divide entre el gobierno autoritario y las fuerzas regionales rebeldes. Mientras el presidente emite discursos optimistas sobre los avances de los estados legales. Los habitantes de Texas y California deben saber que serán bienvenidos de nuevo a estos Estados Unidos. Lee y su colega Jill se encuentran atrapados en un ataque repentino durante el conflicto. En un giro inesperado salvan a Jessie, una aspirante a fotoperiodista y fanática de Lee desde su infancia, de un ataque cercano. Juntos capturan en imágenes el caos y la devastación que presenciaron. Más tarde, en una fiesta para periodistas, Lee y Joel discuten sus planes de viajar a Washington, D.C. para entrevistar al presidente, a pesar de que la prensa es considerada enemiga por el gobierno. ¿Y planean ir a algún lado mañana? Vamos a D.C. Mañana en la mañana, temprano. Sí, al frente como creí. No. A pesar de las advertencias de su mentor Sammy sobre los peligros de viaje, finalmente decide unirse a ellos. A medida que la noche avanza, Jesse, a pesar de la oposición inicial de Lee debido a su juventud e inexperiencia, se une al grupo, recordándole a Lee su propia juventud cuando empezó en la profesión. Con un equipo formado por Lee, Joel, Sammy y Jesse, parten en un viaje cargado de incertidumbre pero con determinación. Su objetivo es claro: llegar a Washington, D.C. y confrontar al presidente para obtener respuestas en forma de una entrevista. Después de horas de viaje, el equipo decide descansar en una gasolinera tomada por hombres armados. Lee hábilmente negocia la compra de combustible en dólares canadienses. Oiga, ¿y si le pagamos? ¿Cómo de cuánto? 300 canadienses. Mientras tanto, Jesse se topa con una escena aterradora en el lavadero de coches. 2 hombres están siendo torturados por saqueadores. ¿Quiénes son? Saqueadores. Tengo esposa e hijos. Con serenidad, Lee interviene y captura la imagen del torturador con sus víctimas, usando su cámara como herramienta para calmar la situación. Jessie, al regresar al coche, se siente frustrada por su reacción de miedo, lamentando no haber usado su cámara. Avanzan hasta detenerse en un centro comercial abandonado, donde Jessie encuentra otro suceso digno de fotografiar: un helicóptero derribado. Tómala. ¿Una foto al helicóptero? Sí. Se verá bastante bien. En medio de la desolación y la tragedia, Jessie se disculpa con Lee por sentirse como un estorbo en su misión. Sin embargo, Lee le asegura que su presencia no es un obstáculo, reconociendo su valentía y perseverancia. Juntos observan cómo el cielo se ilumina con el horror de la guerra, conscientes de que su viaje está marcado por el peligro y la incertidumbre. Después de enfrentar una zona plagada de francotiradores, Jessie aprende a capturar imágenes sin arriesgar su vida. El grupo sigue con los pistoleros de la milicia aliada hasta el edificio, donde eliminan al francotirador y capturan al resto de hombres. Tras la intensa experiencia, encuentran refugio en un campo de refugiados, donde por primera vez en días pueden relajarse y compartir historias. ¿No le gustaría contarme la historia sobre cómo se hizo fotoperiodista? ¿No la conoces? Durante la calma, Lee elogia las fotos de Jessie durante la captura, reconociendo su talento y admiración. Juntas, revisan la famosa foto que lanzó la carrera de Lee, fortaleciendo el vínculo entre ellas. Con el ánimo renovado, pasan la noche sabiendo que están un paso más cerca de su destino. Al día siguiente, mientras viajan, un coche se aproxima a toda velocidad. La tensión se dispara cuando se dan cuenta de que son 2 colegas reporteros de Joel, Tony y Boay, provenientes de Hong Kong, también dirigiéndose hacia la zona de peligro. En un acto de adrenalina, Tony salta al coche del grupo, seguido por Jessie, quien ansiosa por la emoción se une a Boay en su vehículo. ¡Adiós! ¡Adiós, Tony! ¡Adiós! ¡Nos vemos en Washington!
Después de perder de vista el auto de sus colegas, Lee y los demás se encuentran con el vacío, lo que desata el temor. Pronto presencian cómo leales al gobierno capturan a Jesse, Boy y Joel. Lee, Tony y Joel deciden intervenir, dejando a Sammy escondido por su incapacidad para correr. Tú quédate, ya estás grande y no corres rápido. ¡Mierda! Sin embargo, la situación empeora cuando uno de los captores dispara a Boy para infundir miedo. Durante el interrogatorio descubren que Tony es de Hong Kong, lo que lleva a su ejecución sin piedad. El pánico se apodera del grupo hasta que Sammy aparece con el coche y los rescata, arrollando a los captores en el proceso. Durante su huida reciben disparos y Josie vomita por la impresión. Sammy revela que ha sido herido por una bala. Ven aquí. Ven, Sammy. Lee y Joel lo llevan a la parte trasera del coche mientras Joel conduce a toda velocidad. Finalmente llegan a una base militar de las fuerzas occidentales, atravesando un bosque en llamas. Trágicamente, Sammy sucumbe a sus heridas al llegar al campamento. En medio del duelo conocen a Anna, una reportera británica quien les informa sobre la rendición de algunos generales leales. Lee, Joel y Jesse comprenden que todo lo que han enfrentado, incluida la pérdida de Sammy, ha sido en vano. Deciden unirse a las fuerzas occidentales con un nuevo objetivo: asaltar la Casa Blanca y confrontar al presidente. Una vez adentrados en la zona de guerra, Jesse demuestra estar más preparada que nunca para documentar la realidad cruda del conflicto, mientras que Lee se siente abrumada por la situación. Mientras los ataques arrasan con las fuerzas leales al gobierno, el servicio secreto aparentemente se lleva al presidente en un convoy de coches. Sin embargo, Jesse, Lee y Joel descubren que es una trampa. Él no está ahí. Ni lo busques. ¿Qué? En un enfrentamiento con agentes armados del servicio secreto, Jesse corre peligro al intentar capturar una fotografía, pero Lee la salva, recibiendo una bala mortal en su lugar. Inconsciente del trágico destino que le espera, Jesse registra los últimos momentos de vida de Lee a través de su lente. Con determinación, el grupo irrumpe en el despacho presidencial, donde el hombre suplicante ruega por su vida. Joel con firmeza le pregunta si tiene algo que decir, a lo que el presidente responde con una súplica para no ser asesinado. Necesito una declaración. No dejes que me maten. Con esas palabras, Joel y los soldados proceden a ejecutar al presidente. Jesse captura una imagen espeluznante de la escena mientras Joel y los soldados rodean al presidente durante su ejecución. Al final, una fotografía muestra a los soldados de las fuerzas occidentales sonrientes y triunfantes, posando junto al cuerpo sin vida del presidente. Jesse y Joel logran llevar a cabo su objetivo de derrocar el régimen autoritario, sacrificando a su amiga Lee en el proceso. A través de las imágenes capturadas, documentan la brutal realidad de la guerra y la lucha por la libertad y la justicia. ¿Y bien, te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.